amigos de Soberanía. Hoy quería hablar sobre el tema eléctrico, un tema que realmente agobia bastante a los venezolanos desde hace bastantes años y que últimamente pues se ha venido agravando. Sin embargo, lo que quería explicar es que realmente el deterioro del sistema eléctrico venezolano no es algo nuevo, sino que ha sido progresivo a lo largo de los últimos años, y que la recuperación del sistema es una recuperación bastante complicada y costosa. Existen elementos de todo tipo, existen elementos de corrupción, elementos de mala gestión, falta de mantenimiento, también elementos de sabotaje, y ahora últimamente el bloqueo económico de Venezuela también influye. Son diferentes factores, es un problema multifactorial. Como siempre digo, creo que, claro, el análisis objetivo de esta realidad es complicado en la medida que la polarización política impide a los militantes de un bando y del otro dar un diagnóstico objetivo, un diagnóstico científico, un diagnóstico técnico realista de esta situación. Yo lo que pretendo es dar un diagnóstico en este sentido objetivo, científico y realista, considerando los múltiples factores que han influido en esto, ¿no? Para eso quería empezar mostrando algunas gráficas, ¿no? Es importante entender que en Venezuela en la actualidad la demanda que deberíamos tener, de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Energía Eléctrica en el Plan de Desarrollo del Sistema Eléctrico 2013-2019, estarían alrededor de incluso hasta más de 30 gigavatios, de 30.000 megavatios, entre 22.000 y 30.000 megavatios. Esas eran las estimaciones de demanda. Sin embargo, la demanda real en la actualidad es de alrededor de 10.000 megavatios, es decir, entre un 50 y un 33% de lo que debería ser. ¿Por qué? Bueno, por la depresión económica en la que está sumido el país, el deterioro del parque industrial, la baja productividad industrial, etcétera. Todos estos factores hacen que la demanda eléctrica sea mucho menor. La demanda en el 2012 era de 18 gigavatios, de 18.000 megavatios, y en la actualidad es de 10.000, es decir, ha bajado. Así como ha bajado la producción económica, como ha bajado la producción industrial, como ha bajado el Producto Interno Bruto, etcétera, ha bajado la demanda eléctrica. Entonces no podemos, en este caso, y voy a empezar con esto, no podemos adjudicar a un incremento de la demanda el tema de los cortes eléctricos, ¿no? Porque realmente la demanda está muy baja, inferior a años anteriores. Este no es el problema. Vamos a ver. Existe un problema que tiene que ver básicamente con el deterioro de los sistemas de generación. En esta gráfica lo que vemos es anualmente cuánto ha sido la disponibilidad del parque de generación termoeléctrica en el occidente venezolano, como un ejemplo claro del deterioro de la generación eléctrica en el país. Vamos a ver, en el año 2010 teníamos que el 62.2% del parque termoeléctrico en el estado Zulia, Falcón y Lara, es decir, en el occidente del país, estaba disponible. Son un 62%, que ya es bajo de acuerdo a las normas internacionales. Posteriormente subió ligeramente a 63.3%, esto fue debido a las elecciones presidenciales de finales del año 2012. Llegó hasta 67.7%, pero a partir de allí comenzó a bajar progresivamente sin que Corpoelec y el Ministerio de Energía Eléctrica tomara ninguna medida para frenar la caída en la capacidad disponible de generación. Para el año 2013 terminó en 56%, para el 2014 53%, para el 2015 46%, para el 2016 30%, para el 2017 16% y para el 2018 3,6%, es decir, prácticamente nada de capacidad de generación en Occidente. ¿Qué hace esto? La capacidad de generación en Occidente es capacidad termoeléctrica. Entonces, al caer a niveles tan bajos, se hace todo el país, básicamente el enorme peso de la demanda en el occidente se hace dependiente de la generación hidroeléctrica.
la generación hidroeléctrica es de alrededor de 10.000 megavatios. Casualmente o no, es la misma demanda que tenemos. Tenemos una demanda de alrededor de 10.000 megavatios y una generación en el Guri de 10.000 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el resto de la generación del país está indisponible. Básicamente todas las termoeléctricas que se instalaron a finales de la Cuarta y a principios de la Quinta República y hasta el año 2013 o 2014 están indisponibles. Esto es bastante grave y deriva de esta progresiva decadencia de la capacidad de generación. Esto es antes del bloqueo al sistema, el bloqueo económico que impuso Estados Unidos a nuestro país. Esto es previo a eso. Ya veníamos con un problema bastante grave. ¿Y cómo se origina este problema? Este problema, vamos a poner como ejemplo el caso de la generación distribuida. La generación distribuida son alrededor de 1.146 megavatios que se instalaron en motogeneradores a gasoil. Este tipo de motogeneradores, como se puede deducir fácilmente, utilizan combustible líquido. Un combustible líquido que era generado en el país, producido por nuestras refinerías. Pero ¿qué pasa? Que este tipo de sistemas requieren una alta capacidad de mantenimiento, una frecuencia de mantenimiento muy, muy alta, ¿no? Para generar con estos sistemas se requerían 750 millones de litros de gasoil al año, alrededor de 1.000 millones de dólares al año, o entre 500 y 1.000 millones de dólares al año para generar electricidad con estos sistemas, que como vemos acá, apenas 3 años después de ser instalados comenzaron a declinar en su capacidad de generación por diferentes razones. Por falta de mantenimiento, la vida útil de estos sistemas también es bastante baja. Y acá el país perdió alrededor de 2.000 millones de dólares en esta inversión, que fue sin duda una inversión equivocada. Veamos cómo afectó esto también a la economía nacional. Fijémonos, esta gráfica es las importaciones de gasoil venezolano hacia Estados Unidos. La implantación de sistemas de generación con gasoil en Venezuela empezó alrededor del año 2005. Cuando empieza a generarse con gasoil, evidentemente las exportaciones de gasoil bajan. Vemos acá como las exportaciones de gasoil a Estados Unidos bajaron, y esa decadencia de las exportaciones es una decadencia también de los ingresos económicos para el país. Ingresos económicos que sirven para dar mantenimiento a las plantas termoeléctricas. Es decir, no hay dólares para el mantenimiento porque esos dólares provenían de las exportaciones de combustible que ahora no se exporta sino que se está quemando en las centrales termoeléctricas nacionales. Hay un círculo vicioso de autodestrucción del sistema de generación que es la causa principal de esta gráfica que vimos acá. A medida que se genera más con gasoil, hay menos recursos para el mantenimiento. Si no se hace mantenimiento, la capacidad instalada va bajando. A medida que va bajando, las máquinas son más exigidas y cae más rápidamente su disponibilidad. El consumo de combustible se hace más intensivo porque las máquinas menos eficientes consumen más, requieren más mantenimiento, y evidentemente esto conduce a un círculo autodestructivo del sistema termoeléctrico. La capacidad de generación cae profundamente. Este es el diagnóstico principal. Ahora, ¿cómo recuperar esto? En la situación actual es más complicado que nunca, porque en la situación actual, con el bloqueo económico que tiene el país, están detenidas todas las reparaciones mayores que requieren las plantas nacionales termoeléctricas. Las plantas de India Urquía, Tacoa, la planta José María España, las plantas Termozulia, las plantas Argimiro Gabaldón, las de Falcón, la Josefa Camejo. Todo este sistema termoeléctrico del centro del país y del occidente tiene unas exigencias actuales de reparación altamente costosas que pueden llegar a 4.000 millones de dólares que no se tienen. Y en el caso que se tuvieran, no se puede desarrollar el mantenimiento debido a que hay un bloqueo económico. O sea, venimos acumulando un problema que se hizo anualmente cada vez más grave ante la mirada del gobierno, que en este caso no actuó oportunamente. Y entonces hemos llegado al punto en que ya con un bloqueo económico de parte de los Estados Unidos ya no se puede realizar los mantenimientos que se necesitan.
Entonces se ha agravado la situación con el bloqueo, pero la situación venía acarreada desde el año 2012 con una caída progresiva de la capacidad de generación que fue recostando toda la demanda hacia la generación hidroeléctrica, hacia el sistema troncal de transmisión que está sobreexigido. Por tanto, se producen fallas más frecuentes en las subestaciones, tanto de alta como de media tensión, que derivan en fallas hacia el sistema de distribución. Esto es lo que tenemos que tener presente para ver ahora en qué situación nos encontramos. La situación evidentemente es bastante complicada. Ahora, para recuperar el sistema termoeléctrico hay que pasar por varias etapas. Primero, el sistema termoeléctrico actual depende muchísimo de la producción de gasoil, pero si la producción de gasoil está baja debido a la pésima condición de las refinerías nacionales, tenemos un problema agregado. Hay que recuperar las refinerías, hay que recuperar la generación. La solución a largo o a mediano plazo sería migrar todo el sistema de generación de gasoil a gas. Sin embargo, hay un problema también con PDVSA. PDVSA no está produciendo el gas que necesita el sistema termoeléctrico nacional. Las máquinas que venían funcionando con gasoil presentan una tasa de fallas mayor que si funcionaran con gas. Necesitamos migrarlas a gas, pero actualmente necesitan gasoil. Entonces, en la actualidad, recuperar la capacidad de refinación en gasoil para suministrar unos 6 o 7 millones de litros diarios de gasoil al sistema de generación termoeléctrica es fundamental. Recuperar el parque termoeléctrico para generar con gasoil, pero migrarlo progresivamente al uso de gas. Pero el uso de gas no podrá estar disponible hasta que PDVSA no realice las inversiones necesarias para producir el gas suficiente para nuestro parque termoeléctrico y para que este parque termoeléctrico generando con gas tenga una confiabilidad mayor que permita una estabilización del sistema. Entonces, hay una estrecha vinculación entre la situación de PDVSA, la situación de las refinerías, la exportación de combustibles y los ingresos necesarios, y luego la situación precaria del parque de generación, para que en conjunto estos elementos deben alinearse para poder recuperar el sistema termoeléctrico nacional. Es algo complicado. No hay una varita mágica para corregir esto rápidamente. De hecho, hay fundamentalmente dos pasos, si entendemos lo que hemos explicado ahora. El primer paso, recuperar la capacidad de PDVSA de producir combustibles para la generación, exportar para generar ingresos para la reparación, eliminar el bloqueo. Evidentemente, con el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos no podemos recuperar el sistema de generación termoeléctrica y esto irá empeorando. Dios quiera que no, pero irá empeorando hasta un posible blackout nacional. Perdón. Y luego recuperar el sistema de generación termoeléctrica, pero migrar al mismo tiempo a una tecnología más limpia y más confiable como con la generación con gas. Bien, esto es lo que sería el diagnóstico. Se estima unos 4.000 millones de dólares para poder hacer esto solo en Corpoelec, pero hay inversiones que realizar en PDVSA que no están consideradas en este costo. Tiene que ser una cadena de fuentes primarias de energía disponibles, recursos económicos disponibles para esta reparación, una eliminación del bloqueo y una actuación sobre el parque termoeléctrico. Tal y como estamos, no es posible realizar esto en ninguna de las escalas necesarias. Bueno amigos, si te ha gustado el video, por favor dale me gusta, compártelo en tus redes sociales, ayúdanos a divulgar esta información. Si no estás suscrito al canal, te pido por favor te suscribas, eres bienvenido, es totalmente gratuito, para de esta manera tener una comunicación mutua más efectiva. Bueno compañeros, ha sido todo y será hasta la próxima. Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con gentes sin sentimientos.